La luz fría del banco me hacía sentir como si estuviera en un quirófano, esperando la cirugía que me arrancaría todo lo que alguna vez tuve. Me senté en esa silla de cuero sintético frente al escritorio del gerente, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, fingiendo una calma que no habitaba en ningún rincón de mi cuerpo. A mi lado, Rodrigo tamborileaba los dedos sobre el apoyabrazos con esa impaciencia característica que solía encontrar encantadora en nuestros primeros años juntos. Ahora solo me parecía el preludio de algo terrible. Ella estaba ahí también. Por supuesto que estaba ahí. Valeria, con ese vestido ajustado color rojo que gritaba victoria antes de haberla obtenido, con esos tacones altísimos que la hacían parecer más imponente de lo que realmente era, con ese perfume caro que Rodrigo le había comprado con el dinero de nuestra cuenta. Lo supe porque vi el cargo en el estado de cuenta del mes pasado. 250 euros en una perfumería de lujo. Nunca me había comprado un perfume que costara más de 30. El gerente, el señor Maldonado, un hombre de unos 50 años con lentes de armazón grueso y una calvicie incipiente que intentaba disimular peinando su cabello hacia adelante, tecleaba algo en su computadora con expresión seria. Había sido nuestro asesor financiero durante los últimos 7 años. Había visto crecer nuestra cuenta conjunta, había tramitado nuestros préstamos, había estado presente en los momentos en que Rodrigo y yo éramos un equipo. Ahora estaba a punto de presenciar nuestra destrucción. Todo había comenzado 6 meses atrás, o tal vez había comenzado antes y yo simplemente no quise verlo. Los mensajes que llegaban a deshoras, las llamadas que Rodrigo tomaba en el balcón, siempre dándome la espalda. Los viajes de negocios que se volvieron más frecuentes, más largos, más convenientes. Las noches en que llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el mío, con marcas de labial en el cuello de la camisa que él juraba eran de tinta, de salsa, de cualquier cosa menos lo obvio. Yo trabajaba desde casa como traductora freelance. Traducía documentos técnicos, manuales, contratos. Un trabajo invisible que me permitía estar disponible para Rodrigo cuando él lo necesitara, que me permitía mantener la casa impecable, que me permitía ser la esposa perfecta que su madre siempre había esperado que fuera. Ganaba lo suficiente para mis gastos personales, pero nunca tanto como Rodrigo con su consultora de negocios. Él era el proveedor principal, el que traía el dinero importante, el que tomaba las decisiones financieras grandes, o al menos eso era lo que él creía. Hace 3 años, mi tía Leonor murió. Era la hermana menor de mi padre, una mujer soltera que había dedicado su vida a construir un pequeño imperio de bienes raíces en Guadalajara. Nunca tuvo hijos, nunca se casó, siempre dijo que su familia eran sus propiedades. Cuando murió, me dejó todo. 18 departamentos en renta, 2 locales comerciales y una suma considerable en efectivo. El abogado que manejó su testamento me contactó una tarde lluviosa de octubre, 3 años atrás, mientras Rodrigo estaba en uno de sus viajes de negocios a Monterrey. La herencia total ascendía a casi 3 millones de euros. Una fortuna que me cayó del cielo cuando más la necesitaba, aunque en ese momento no lo sabía. Rodrigo estaba enterado de que mi tía me había dejado algo, pero le dije que eran solo 2 departamentos y un poco de dinero. Le mostré los papeles de 2 de las propiedades más modestas y él perdió el interés inmediatamente. No era lo suficientemente grande como para cambiar nuestras vidas, según él. Siguió con su rutina, con su trabajo, con su vida que ya entonces empezaba a incluir a Valeria, aunque yo aún no conocía su nombre. Con esa herencia hice algo que nunca le conté a Rodrigo. Invertí. El banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta estaba en proceso de expansión. Buscaba inversionistas privados para abrir sucursales en toda la región. El señor Maldonado me presentó la oportunidad una tarde en que fui sola a hacer un trámite. Me habló de acciones, de porcentajes, de rendimientos anuales del 20%. Me habló como si yo fuera capaz de entender, como si mi opinión importara, como si yo fuera más que solo la esposa de Rodrigo García. Invertí el 80% de mi herencia en el banco. Me convertí en accionista. En 3 años, mis acciones se revalorizaron hasta convertirme en la accionista mayoritaria de toda la institución. El banco creció, se expandió, prosperó, y yo crecí con él.
en silencio, en secreto, construyendo un imperio financiero que Rodrigo jamás imaginó. Mantuve todo en una cuenta separada, la cuenta 7C742, a nombre solo mío. Seguí depositando mis ingresos modestos como traductora en la cuenta conjunta. Seguí viviendo como si nada hubiera cambiado. Seguí siendo la esposa abnegada que esperaba a su marido con la cena lista y una sonrisa en el rostro. Pero algo sí había cambiado. Yo había cambiado. Había descubierto que era capaz de tomar decisiones financieras inteligentes. Había descubierto que tenía un talento natural para los negocios, un instinto que me permitía ver oportunidades donde otros solo veían riesgos. Había descubierto que no necesitaba a Rodrigo para nada. Y entonces, hace 2 meses, lo descubrí todo. Fue un sábado por la tarde. Rodrigo había salido supuestamente a jugar golf con sus socios. Yo estaba limpiando su estudio cuando su iPad, que había dejado cargando sobre el escritorio, comenzó a sonar con notificaciones. Normalmente no revisaba sus dispositivos, confiaba en él ciegamente, pero algo en el tono insistente de las notificaciones me hizo mirar. La pantalla mostraba mensajes de una tal B con un emoji de corazón rojo junto al nombre. Ya extraño estar en tus brazos, amor. Anoche fue increíble. ¿Cuándo le vas a decir a esa? Esa. Yo era esa. En la mente de esa mujer, en la mente de la amante de mi esposo, yo había sido reducida a un pronombre despectivo. No tenía nombre, no tenía rostro, no tenía importancia. Era solo un obstáculo en el camino hacia su felicidad con mi marido. Abrí el iPad. La contraseña era nuestro aniversario de bodas. Qué irónico. Encontré meses de conversaciones, fotos, videos, planes. Ellos habían estado juntos en cada uno de esos viajes de negocios. Habían estado juntos en hoteles de 5 estrellas que Rodrigo cargaba a su tarjeta corporativa. Habían estado juntos mientras yo estaba en casa, traduciendo contratos en 3 idiomas, manteniendo su hogar impecable, siendo la esposa perfecta para un hombre que ya no era mi esposo. Pero lo peor no eran las traiciones físicas. Lo peor era leer sus planes. Rodrigo le había prometido a Valeria que se divorciaría de mí. Le había prometido que le daría todo el dinero de nuestra cuenta conjunta. Le había prometido que empezarían una vida nueva juntos, sin el lastre de una esposa aburrida que solo sabía traducir documentos y cocinar. En cuanto saque todo el dinero de la cuenta, ella no tendrá cómo defenderse, escribió Rodrigo en uno de los mensajes. Su trabajo apenas le da para vivir. Tendré que darle una pensión mínima y ya. Tú y yo viviremos como reyes, mi amor. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era mi corazón. Era más bien las cadenas que me habían mantenido atada a la idea de ser la esposa sumisa, la mujer que espera, la que perdona, la que se sacrifica. Lo que se rompió fue el miedo. Cerré el iPad. Lo dejé exactamente donde lo había encontrado. No lloré, no grité, no hice una escena. En cambio, me senté en el estudio de Rodrigo y pensé en mis opciones, en mis recursos, en mi poder. Pensé en la cuenta 7C7C42 que él desconocía por completo. Pensé en mis acciones del banco, en mi posición como accionista mayoritaria. Pensé en que, irónicamente, el banco donde Rodrigo planeaba vaciar nuestra cuenta conjunta era mi banco. Y entonces sonreí. No haría nada precipitado. Dejaría que Rodrigo ejecutara su plan. Dejaría que se sintiera poderoso, victorioso, en control. Dejaría que trajera a su amante a humillarme, a presenciar mi supuesta destrucción. Y entonces, solo entonces, le mostraría quién tenía realmente el poder en esta relación. Las siguientes semanas fueron una actuación digna de un premio. Seguí siendo la esposa perfecta. Cocinaba sus platillos favoritos. Le preguntaba por su día. Me acostaba a su lado cada noche como si nada hubiera cambiado. Él, por su parte, estaba cada vez más distante, más impaciente, más cruel en sus comentarios pequeños. Otra vez pasta. ¿No sabes cocinar nada más? Deberías hacer más ejercicio. Te estás dejando. ¿Aún sigues con ese trabajito de traducciones? ¡Qué pérdida de tiempo! Cada comentario era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Cada gesto de desprecio me fortalecía. Cada noche que llegaba tarde oliendo a ese perfume rojo era un recordatorio de que yo ya no era su víctima.
Era su verdugo, esperando el momento perfecto para ejecutar la sentencia. Valeria empezó a aparecer más en su vida pública. La vi en fotos de eventos corporativos, siempre cerca de Rodrigo, siempre con esa sonrisa de suficiencia. Era más joven que yo, claro, unos 10 años menor. Rubia teñida, con extensiones que probablemente costaban más que mi renta mensual, con uñas perfectamente esculpidas y una piel bronceada que gritaba horas en spas caros. Era todo lo que yo supuestamente no era: llamativa, juvenil, disponible. Lo que Rodrigo no sabía es que Valeria no lo amaba. Lo supe porque contraté a un investigador privado que me mostró fotos de ella con otros 2 hombres en los días en que Rodrigo no estaba disponible. Valeria era una cazafortunas profesional. Su historial incluía 3 relaciones previas con hombres casados, todos mayores, todos con dinero. Siempre seguía el mismo patrón: seducir, prometer amor eterno, esperar a que vaciaran sus cuentas para ella y luego desaparecer con el dinero antes de que formalizaran cualquier cosa. Rodrigo estaba a punto de ser su 4ª víctima, excepto que esta vez el dinero que él creía tener no era todo lo que había en juego. Finalmente llegó el día. Rodrigo me despertó esa mañana con una sonrisa que no había visto en meses. «Tenemos que ir al banco hoy», me dijo. «Hay algunos movimientos que necesito hacer en nuestra cuenta conjunta». Su tono era casual, como si estuviera hablando del clima, pero yo vi el brillo en sus ojos. Era la emoción de alguien a punto de ejecutar el golpe perfecto. «Claro», respondí, con la misma tranquilidad. «¿A qué hora?» «A las 11. Ya pedí cita con Maldonado». Me vestí con cuidado esa mañana. Nada llamativo, nada que sugiriera que sabía lo que estaba por venir. Un vestido azul marino sencillo, zapatos bajos, el cabello recogido en un moño discreto. Quería verme exactamente como Rodrigo me veía: insignificante, derrotada de antemano, una mujer a punto de perderlo todo sin siquiera poder defenderse. Llegamos al banco 5 minutos antes de las 11. Valeria ya estaba ahí, esperando en el estacionamiento, apoyada contra un BMW rojo que claramente Rodrigo le había comprado. Llevaba ese vestido rojo que mencioné antes, y cuando nos vio llegar, su sonrisa fue tan amplia que pude contar cada uno de sus dientes blanqueados profesionalmente. «Hola, amor», le dijo a Rodrigo, sin siquiera mirarme. Se besaron ahí mismo frente a mí, un beso largo y obsceno que estaba diseñado para humillarme. Yo mantuve la mirada al frente, sin reaccionar, contando los segundos hasta que todo esto terminara. «Entremos», dijo Rodrigo, tomando a Valeria de la mano. A mí ni siquiera me ofreció el brazo. Caminé detrás de ellos como una sombra, como esa esposa invisible que él ya había descartado mentalmente. El señor Maldonado nos recibió en su oficina con expresión incómoda. Me miró con algo que parecía lástima, y por un momento pensé en guiñarle un ojo, en hacerle saber que todo estaba bajo control, pero me contuve. Aún no era el momento. «Señor García, señora García», saludó Maldonado, ignorando deliberadamente a Valeria, aunque ella se había sentado en una de las sillas frente al escritorio, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. «¿En qué puedo ayudarles?» Rodrigo se aclaró la garganta. Este era su momento, su gran escena. «Necesito hacer una transferencia de fondos desde nuestra cuenta conjunta», dijo, sacando unos papeles de su maletín. «Quiero transferir 850.000 euros a esta cuenta». Deslizó un papel por el escritorio. Era una cuenta a nombre de Valeria. El señor Maldonado miró los papeles, luego me miró a mí. «Señora García, ¿está usted de acuerdo con esta transferencia?» Antes de que pudiera responder, Rodrigo intervino. «No necesita estar de acuerdo. Es una cuenta conjunta y tengo todo el derecho de disponer de esos fondos». Técnicamente tenía razón. En una cuenta conjunta, cualquiera de los 2 titulares puede hacer movimientos sin el consentimiento del otro. Era una de las trampas en las que había caído sin pensarlo mucho cuando abrimos esa cuenta hace años, confiando ciegamente en que Rodrigo jamás me traicionaría. «Proceda», dije en voz baja, bajando la mirada como si estuviera derrotada. Maldonado tecleó en su computadora. Los números aparecieron en la pantalla. 850.000 euros. Era el total de nuestra cuenta conjunta, acumulado durante años de trabajo, de ahorro, de vida en común. Todo estaba a punto de desaparecer en una sola transacción.
Transferencia autorizada, dijo Maldonado con voz tensa. Los fondos estarán disponibles en la cuenta de destino en 24 horas. Valeria dejó escapar un gritito de emoción. Se levantó de su silla y abrazó a Rodrigo. 850.000 euros, amor. ¡Lo lograste! Era obscena la forma en que lo celebraba, como si hubiera ganado la lotería, como si ese dinero no representara años de mi vida también. Rodrigo me miró entonces. Su expresión era una mezcla de triunfo y desprecio. Chasqueó los dedos frente a mi cara, un gesto tan degradante que hasta Maldonado se estremeció en su silla. «Ella no recibirá ni un centavo más», declaró, como si estuviera pronunciando una sentencia judicial. «Ya oíste, Maldonado. Esta cuenta queda cerrada después de esta transferencia. No quiero que ella tenga acceso a nada más». Valeria ya estaba contando mentalmente sus billetes. La vi sacar su teléfono y abrir una aplicación de compras en línea. Ni siquiera tenía la decencia de disimular para qué quería el dinero. El señor Maldonado me miró con genuina lástima. Creo que en ese momento él realmente pensó que yo estaba acabada, que iba a salir de ese banco sin nada, abandonada por mi esposo, humillada frente a su amante, financieramente destruida. Y entonces Rodrigo cometió su error final. Chasqueó los dedos nuevamente y me gritó: «Lárgate ahora, no tienes nada más que hacer aquí». Me quedé sentada un momento más, saboreando ese instante. Todo el dolor de los últimos meses, toda la humillación, todas las noches llorando en silencio mientras él estaba en brazos de otra mujer, todo eso estaba a punto de tener sentido. Me levanté lentamente, alicé mi vestido con calma y entonces dije las palabras que había estado esperando decir durante semanas. «Señor gerente, por favor, verifique la cuenta 71742». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo me miró confundido. Valeria dejó de teclear en su teléfono. El señor Maldonado parpadeó detrás de sus lentes gruesos. «Disculpe», preguntó Maldonado. «La cuenta 71742», repetí esta vez con más firmeza. «Por favor, verifíquela y muéstrele a mi esposo quién es la titular». Maldonado tecleó el número de cuenta. Vi cómo sus dedos se movían sobre el teclado. Vi cómo sus ojos se abrían detrás de los lentes. Vi cómo su boca se abría ligeramente. Él sabía exactamente qué cuenta era esa, pero había olvidado que yo era la señora García sentada frente a él. Había olvidado que yo era su accionista mayoritaria. Se atragantó con su propia saliva. Tosió. Tomó agua de un vaso que tenía sobre el escritorio. Nos miró a todos. Luego miró la pantalla nuevamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Señor García», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Su esposa, la señora García». «¿Qué pasa?», gruñó Rodrigo impaciente. «¿Acaso tiene otra cuenta con dinero que quiere esconder? Revisa todas sus cuentas. Quiero que se las congelen». Maldonado negó con la cabeza lentamente. «Señor, su esposa es nuestra accionista mayoritaria desde hace 3 años. La cuenta 77S42 ¿Contiene qué?». Rodrigo estaba empezando a ponerse pálido. «Contiene activos por valor de 8.300.000 euros», terminó Maldonado. «Y como accionista mayoritaria, la señora García tiene control directo sobre el 53% de todas las operaciones de este banco». El mundo se detuvo en ese momento. Vi cómo Rodrigo procesaba la información, cómo su cerebro intentaba comprender algo que no tenía ningún sentido en su narrativa de la realidad. Su esposa insignificante, su traductora de poca monta, su víctima perfecta, era en realidad una multimillonaria que controlaba el banco donde él acababa de vaciar su cuenta conjunta. Valeria dejó caer su teléfono. El sonido del plástico golpeando el suelo de mármol fue como un disparo en el silencio de la oficina. «Eso es imposible», murmuró Rodrigo. «Tú no tienes ese dinero. Tú no tienes nada. Tú solo...». «¿Solo qué?», pregunté. Y por primera vez en meses, en años tal vez, mi voz sonó fuerte, clara, poderosa. «Solo soy tu esposa, solo soy una traductora, solo soy esa mujer aburrida que ya no te importa». Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. «Mi tía Leonor me dejó una herencia hace 3 años. Una herencia considerable. Tú pensaste que eran solo 2 departamentos insignificantes porque eso fue lo que te mostré. Lo que no sabías es que ella me dejó 18 propiedades y casi 3 millones de euros en efectivo. Invertí ese dinero en este banco.
y resultó ser la mejor inversión de mi vida. Rodrigo retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. No, no puede ser. ¿Quieres ver los estados de cuenta? Saqué una carpeta de mi bolso, una carpeta que había preparado cuidadosamente para este momento. La abrí sobre el escritorio de Maldonado. Páginas y páginas de documentos, de acciones, de propiedades, de inversiones. Mi imperio financiero desplegado ante los ojos del hombre que pensó que podía destruirme. Valeria se había levantado de su silla y estaba mirando los documentos con expresión de horror. Sus cálculos mentales se estaban deshaciendo. Los 850.000 euros que acababa de recibir, que había pensado eran una fortuna, de repente parecían calderilla comparados con los 8 millones que yo tenía. «Esto no cambia nada», dijo Rodrigo, aunque su voz temblaba. «Aún tengo derecho al 50% de tus bienes en el divorcio». Sonreí. Fue una sonrisa fría, calculada, victoriosa. «Ah, ¿quieres divorciarte? Perfecto, hablemos de eso». Saqué más papeles de mi bolso. Fotografías esta vez. Rodrigo con Valeria entrando a hoteles. Recibos de cargos a su tarjeta corporativa por cenas románticas, regalos, viajes. Extractos de mensajes de texto donde él planeaba quedarse con todo el dinero de nuestra cuenta conjunta para dejarse a mí en la ruina. «En México», dije, disfrutando cada palabra, «cuando se prueba adulterio e intención de dañar financieramente al cónyuge, el culpable pierde prácticamente todos sus derechos en el divorcio. No solo no recibirás ni un peso de mi fortuna, sino que con toda esta evidencia de tus gastos corporativos en tu amante, tu empresa podría demandarte por mal uso de fondos. ¿Cuánto crees que te quede después de que te despidan y te demanden?» Rodrigo se desplomó en su silla. Su rostro había pasado de pálido a ceniciento. Valeria estaba mirando la puerta, claramente calculando su escape. Los 850.000 euros de repente no parecían tan atractivos cuando venían con un hombre arruinado y un escándalo corporativo. «Rodrigo», murmuró Valeria, tocándole el hombro. «Tal vez deberíamos...» «Ah, ¿ahora quieres irte?», le dije. «¿Ahora que descubriste que el dinero real no estaba donde pensabas? Adelante, vete. Llévate esos 850.000 euros. Pero quiero que sepas algo. Tengo amigos en todas las instituciones financieras importantes de esta región. Una sola llamada mía y tu nombre estará en una lista negra de mujeres que estafan a hombres casados. No volverás a poder abrir una cuenta bancaria en ningún lugar sin que salten alarmas». Era un farol, por supuesto. No tenía ese poder, pero Valeria no lo sabía. Vi el miedo en sus ojos, vi cómo calculaba si valía la pena quedarse con un hombre destruido y 800.000 euros manchados, o si era mejor cortar sus pérdidas y huir. Yo no sabía que él estaba casado. Mintió patéticamente. Él me dijo que estaban separados. «¡Cállate!», le espeté. No tenía tiempo para sus excusas. Me volví hacia Maldonado. «Señor gerente, quiero que congele todos los fondos de esa transferencia hasta que se resuelva legalmente la situación del divorcio. Como accionista mayoritaria, tengo ese poder, ¿verdad?». Maldonado asintió rápidamente. «Sí, señora García. Puedo congelar los fondos inmediatamente». «No puedes hacer eso», gritó Valeria. «Ese dinero es mío. Rodrigo me lo dio». «Rodrigo te dio dinero de una cuenta conjunta, sin el consentimiento explícito de su esposa, mientras estaba teniendo una aventura contigo», dije con calma. «Créeme, ningún juez va a permitir que te quedes con ese dinero. Tendrás suerte si no te demandan también como cómplice». Valeria agarró su bolso y salió corriendo de la oficina. La oímos llorar en el pasillo, mientras sus tacones repiqueteaban contra el piso de mármol. Rodrigo ni siquiera la miró irse. Estaba hundido en su silla, con las manos cubriéndole el rostro, respirando pesadamente. «Rodrigo», dije suavemente, sentándome en la silla que Valeria había dejado vacía, «te voy a explicar exactamente cómo van a ser las cosas a partir de ahora». Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de lágrimas. Era rabia, rabia pura, impotente, destructiva. «¿Cómo pudiste?», susurró. «¿Cómo pudiste ocultarme todo esto?». Me reí. Fue una risa amarga, llena de años de dolor contenido. «¿Cómo pude? ¿De verdad me estás preguntando eso? Rodrigo,
Tú me engañaste durante meses, planeaste dejarme en la calle sin nada, trajiste a tu amante a este banco para humillarme, ¿y me preguntas cómo pude ocultarte mi dinero? Es diferente, murmuró él. ¿Diferente cómo? ¿Porque soy mujer? ¿Porque se supone que debo decirte cada peso que gano mientras tú gastas miles en tu amante? ¿Porque en tu mundo yo solo existo para servirte? No respondió. No tenía respuesta. Aquí está lo que va a pasar, continué. Te voy a dar la oportunidad de irte con algo de dignidad. Firmarás los papeles de divorcio sin pelear. Yo no presentaré cargos criminales por tu mal uso de fondos corporativos con tal de que tu empresa no se entere de todos los gastos que hiciste en Valeria. Te quedarás con tu departamento de soltero, con tu coche, con tus cosas personales, pero no recibirás ni un centavo de mi fortuna. Eso no es justo, dijo débilmente. ¿Justo? Mi voz subió de volumen. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Fue justo que me engañaras? ¿Fue justo que me humillaras? ¿Fue justo que planearas dejarme sin nada? Silencio. Eso pensé, dije levantándome. Mi abogado te contactará mañana con los papeles. Tienes 48 horas para firmarlos. Si no lo haces, presentaré todo esto ante un juez y créeme, no vas a salir bien librado. Tu reputación, tu carrera, todo se destruirá. ¿Entiendes? Rodrigo asintió lentamente, derrotado por completo. Era extraño verlo así. Este hombre que siempre había sido tan seguro, tan arrogante, tan convencido de su superioridad. Ahora parecía un niño regañado, pequeño e insignificante. Me di la vuelta para salir de la oficina. En la puerta me detuve un momento. Rodrigo, dije sin voltear a mirarlo. Espero que valiera la pena. Salí del banco con la cabeza en alto. El sol de la tarde me daba directamente en la cara y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Libre de un matrimonio que me había ahogado, libre de un hombre que me había traicionado, libre de ser solo la esposa de... Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia mi coche. Era mi abogada, Ana María, una mujer brillante que me había estado asesorando durante las últimas semanas mientras planeaba este momento. ¿Cómo fue?, preguntó. Perfecto, respondí. Mejor de lo que esperaba. ¿Quieres que proceda con los papeles? Sí. Y Ana, quiero que esto se resuelva rápido y limpio. No quiero batallar meses con esto. Entendido. Con toda la evidencia que tenemos, debería estar resuelto en cuestión de semanas. Él no tiene ninguna base legal para pelear. Colgué y me quedé de pie junto a mi coche, un modesto sedán que tenía desde hace 5 años. Rodrigo siempre se burlaba de mi coche, decía que deberíamos comprar algo mejor, algo que estuviera a la altura de su posición. Ahora comprendía que ese coche representaba mi independencia. Era mío, pagado con mi dinero, sin necesidad de impresionar a nadie. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Mi casa, que había compartido con Rodrigo durante 7 años, de repente parecía más grande, más luminosa, más mía. Recorrí cada habitación, planeando mentalmente cómo la redecoraría. Ese cuadro horrible que había elegido su madre iría a la basura. Esos muebles oscuros y pesados que él insistió en comprar serían reemplazados. Esta casa se convertiría en mi santuario, no en una prisión decorada con mal gusto. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Rodrigo firmó los papeles sin protestar, probablemente aconsejado por su propio abogado de que pelear solo empeoraría las cosas. Valeria desapareció completamente de la escena, los 850.000 euros congelados e inaccesibles para ella. Supe por el investigador privado que intentó vender el BMW rojo, pero descubrió que estaba a nombre de la empresa de Rodrigo, no de ella. No tenía nada. Mi historia comenzó a circular en ciertos círculos. Las esposas de los socios de Rodrigo me llamaron, algunas para felicitarme, otras para pedirme consejos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntaban. ¿Cómo escondiste tanto dinero? ¿Cómo planeaste todo esto sin que él se diera cuenta? Y yo les decía la verdad. No escondí nada. Simplemente construí algo que era mío. 3 semanas después del incidente en el banco, el divorcio estaba finalizado. Rodrigo se mudó a un departamento pequeño en la zona norte de la ciudad, lejos del vecindario exclusivo donde habíamos vivido juntos. Supe por Ana María que su empresa lo había suspendido temporalmente mientras investigaban los gastos corporativos irregulares. No lo despidieron, pero su reputación quedó manchada para siempre.
En el mundo de los negocios, estas cosas no se olvidan. Yo, por mi parte, me dediqué a reconstruir mi vida desde cero, o más bien, a construir la vida que siempre debía haber tenido. Contraté a un decorador de interiores que transformó la casa en un espacio luminoso, moderno, lleno de arte y plantas. Cada habitación respiraba libertad. El estudio de Rodrigo se convirtió en mi oficina, con un escritorio enorme frente a ventanales que daban al jardín, estanterías llenas de libros en los 5 idiomas que dominaba, y una pared completa dedicada a pantallas donde monitoreaba mis inversiones, porque resultó que era buena para esto, muy buena. Lo que había comenzado como una inversión accidental en el banco se había convertido en una pasión. Comencé a estudiar finanzas en serio. Tomé cursos en línea sobre mercados de valores, sobre bienes raíces, sobre estrategias de inversión. Contraté a asesores financieros de primer nivel que me enseñaron todo lo que necesitaba saber. En 6 meses había duplicado mi fortuna. Los 18 departamentos que heredé de mi tía Leonor se convirtieron en 25. Compré propiedades en zonas que estaban a punto de revalorizarse. Las renové, las puse en renta a precios competitivos. Mis inquilinos eran profesionales jóvenes, familias trabajadoras, estudiantes universitarios. Me aseguré de ser una casera justa, de mantener las propiedades en excelente estado, de responder rápidamente a cualquier problema. No era solo un negocio para mí, era una responsabilidad. El banco continuó prosperando bajo mi supervisión como accionista mayoritaria. Asistía a juntas mensuales donde se tomaban decisiones importantes. Al principio, los otros accionistas, todos hombres mayores con décadas de experiencia, me miraban con condescendencia. La esposa de García, me llamaban, como si mi única identidad fuera estar casada con Rodrigo. Pero después de que propuse 3 estrategias de expansión que resultaron en un crecimiento del 30% en 6 meses, dejaron de verme como la esposa de alguien y comenzaron a verme como lo que era, una empresaria con instinto y visión. Una tarde de abril, 6 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Valeria. ¿Señora García? Su voz sonaba pequeña, tímida, nada parecida a la mujer arrogante que había visto en el banco. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Yo necesito hablar con usted. ¿Podríamos vernos? Por favor. Mi primer instinto fue colgar. ¿Qué podría tener que decirme esta mujer que me había intentado robar a mi esposo y mi dinero? Pero la curiosidad me ganó. Café Milano, mañana a las 3, dije. Si llegas tarde, no te espero. Colgué antes de que pudiera responder. El Café Milano era un lugar elegante en el centro de la ciudad, con mesas de mármol y grandes ventanales que daban a una plaza arbolada. Llegué 15 minutos temprano y pedí un espresso. Valeria apareció exactamente a las 3, vestida de forma completamente diferente a como la había visto antes. Nada de rojo llamativo, nada de tacones estratosféricos. Llevaba jeans, una blusa sencilla blanca, el cabello recogido en una cola de caballo, casi sin maquillaje. Se veía más joven, más vulnerable, más humana. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Gracias por venir», dijo. «Tienes 5 minutos», respondí, mirando ostentosamente mi reloj. Suspiró profundamente. «Quiero disculparme. No esperaba eso». Levanté una ceja. «¿Disculparte? Sé que no significa nada después de todo lo que hice. Sé que no hay excusa para lo que intenté hacerle. Pero necesitaba decirle que lo siento. De verdad». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Porque no conseguiste el dinero? ¿Porque tu plan no funcionó?», negó con la cabeza. «Porque finalmente entendí quién era yo y qué estaba haciendo con mi vida». Sacó un pañuelo y se secó los ojos. No estaba llorando todavía, pero parecía que estaba a punto. Después de lo que pasó en el banco, Rodrigo me culpó de todo. Dijo que yo había arruinado su vida, que por mi culpa perdió su matrimonio, su dinero, su reputación. Me gritó cosas horribles y me dejó. El dinero que él me había transferido quedó congelado, como usted ordenó. Me quedé sin nada. «Eso no me da lástima», dije con frialdad. «No espero que le dé lástima», continuó. «Solo quiero que sepa que me fui a casa de mis padres en Oaxaca. Vivo en un pueblito donde crecí, un lugar que había abandonado hace 10 años porque pensaba que era demasiado pequeño para mí. Allá me di cuenta de cuánto había cambiado, de cuánto me había perdido intentando ser alguien que no era.
Mi madre me preguntó qué había estado haciendo en la ciudad y no supe qué responderle. ¿Qué iba a decir? ¿Que me dedicaba a seducir hombres casados para robarles su dinero? Tomó un sorbo del agua que el mesero había dejado en la mesa. Empecé a trabajar en la tienda de mi tío. Es una tienda de abarrotes chiquita en la plaza principal. Gano una miseria comparado con lo que gastaba antes, pero por primera vez en años duermo tranquila. No tengo que mentir, no tengo que fingir, no tengo que ser alguien que no soy solo para conseguir dinero. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté. ¿Que te perdone? ¿Que te diga que está bien lo que hiciste? No, respondió. Solo necesitaba que supiera que me arrepiento y que la admiro. Usted tenía todo ese poder y nunca lo usó para humillar a nadie hasta que fue absolutamente necesario. Yo, en cambio, con solo 800,000 euros, ya me sentía superior a todo el mundo. Eso dice mucho de usted y mucho de mí. Nos quedamos en silencio un momento. Había algo genuino en sus palabras, algo que me hizo verla como una persona real y no solo como la villana de mi historia. ¿Los 800,000 euros?, pregunté. Siguen congelados. Mi abogado dice que probablemente nunca los veré. Y honestamente, creo que es lo justo. Ese dinero no era mío. Era de su matrimonio, de años de trabajo de ambos. No tenía derecho a él. Tienes razón, dije. No lo tenías. Se levantó para irse. Gracias por escucharme, señora García. No merecía su tiempo, pero se lo agradezco. Valeria, la llamé antes de que se fuera. Volteó a verme. El cambio es posible, pero solo si es real. Solo si realmente quieres ser mejor. Asintió y se fue. No volví a saber de ella. Esa noche, sola en mi casa, pensé mucho en ese encuentro. Valeria había sido el enemigo, la otra mujer, la que intentó destruir mi vida. Pero también era solo una persona perdida, buscando seguridad de la forma equivocada. No la perdoné, exactamente, pero dejé de odiarla. El odio es una carga muy pesada, y yo ya había cargado con suficiente peso durante mi matrimonio. En junio, 6 meses después del divorcio, recibí una invitación inesperada. Una conferencia de mujeres empresarias en Ciudad de México. Querían que diera una charla sobre inversiones y empoderamiento financiero. Al principio pensé en rechazar la invitación. No me consideraba una oradora pública, nunca había dado una charla frente a cientos de personas. Pero Ana María me convenció. Tu historia necesita ser contada, me dijo. Hay miles de mujeres en tu misma situación, casadas con hombres que controlan todas las finanzas, sin independencia económica, vulnerables. Necesitan escuchar que hay otra forma. Acepté la invitación. La conferencia se llevó a cabo en un hotel de 5 estrellas. Había más de 500 mujeres en el auditorio. Empresarias, profesionales, emprendedoras, amas de casa que querían cambiar su situación. Todas con historias diferentes, pero con un hilo común: la búsqueda de independencia financiera. Cuando subí al escenario, las manos me temblaban. Pero en cuanto empecé a hablar, algo cambió. Vi los rostros de esas mujeres mirándome con atención, con esperanza, con identificación. Les conté mi historia. No todos los detalles, no los aspectos más dolorosos, pero sí lo esencial. Les conté sobre un matrimonio donde yo había renunciado a mi poder sin darme cuenta. Les conté sobre la herencia que invertí en secreto. Les conté sobre el día en el banco cuando recuperé mi poder. La independencia financiera no es solo tener dinero, les dije. Es tener opciones. Es poder decir no. Es poder irte de una situación que te daña sin preguntarte cómo vas a sobrevivir. Es poder dormir tranquila sabiendo que no dependes de nadie para tu seguridad. El aplauso al final de mi charla fue ensordecedor. Después, decenas de mujeres se acercaron a hablar conmigo. Una mujer de unos 40 años, con lágrimas en los ojos, me dijo: mi esposo maneja todo el dinero. Ni siquiera sé cuánto ganamos. Me da una cantidad semanal para el súper, y si necesito más, tengo que pedirle permiso. Después de escucharla, me doy cuenta de que eso no está bien. Le di mi tarjeta. Llámame, le dije. Te voy a conectar con un asesor financiero. Es hora de que sepas exactamente cuál es tu situación económica. Otra mujer, más joven, tal vez de 30 años, me contó: estoy ahorrando en secreto. Mi esposo no sabe que tengo una cuenta separada. Me siento culpable por ocultárselo, pero después de escuchar su historia, entiendo que no estoy haciendo nada malo. Estoy protegiéndome.
Exactamente, le dije. Protegerte no es traicionar. Es amarte a ti misma lo suficiente como para asegurarte un futuro. Esa conferencia cambió algo en mí. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de miles, tal vez millones de mujeres que habían renunciado a su poder financiero en nombre del amor, de la confianza, de las expectativas sociales. Y si yo podía ayudarlas a recuperar ese poder, entonces todo lo que había sufrido tendría un propósito mayor. Comencé a dar más conferencias. Escribí artículos para revistas financieras. Abrí un blog donde compartía consejos de inversión específicamente dirigidos a mujeres. El blog se volvió viral. En 6 meses tenía más de 100,000 seguidoras. Mujeres de todo el país, de toda Latinoamérica, me escribían contándome sus historias, pidiéndome consejos, agradeciéndome por darles esperanza. Contraté a un equipo pequeño para ayudarme a manejar todo. 2 asistentes, una community manager, un contador especializado. Mi casa se convirtió en el centro de operaciones de lo que empezaba a parecer un movimiento. Mujeres con Poder Financiero se llamó la iniciativa. No era una empresa todavía, no buscaba lucrar con esto. Era más bien una misión. Una tarde de septiembre, casi un año después del incidente en el banco, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con Rodrigo. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su traje caro estaba arrugado. ¿Podemos hablar?, preguntó. Pensé en cerrarle la puerta en la cara. Pensé en llamar a seguridad. Pero algo en su expresión me detuvo. No era la arrogancia de antes. Era desesperación pura. 5 minutos, dije, dejándolo pasar. Se sentó en la sala que habíamos compartido durante años, pero que ahora estaba completamente transformada. Miró alrededor con expresión perdida. Todo cambió, murmuró. Todo cambió, confirmé, sentándome frente a él, pero manteniendo distancia. ¿Qué quieres, Rodrigo? Perdí mi trabajo, dijo directamente. La empresa me despidió el mes pasado. La investigación sobre los gastos corporativos encontró irregularidades por más de 200,000 pesos. Tengo que devolverlos, no tengo cómo. ¿Y viniste a pedirme dinero? Casi me río. ¿En serio? No, negó rápidamente. No vine a pedirte dinero, vine a... No sé por qué vine. Creo que solo necesitaba ver que al menos uno de nosotros está bien. Suspiró profundamente. Fui un idiota, el peor tipo de idiota. Tenía todo, una esposa increíble, una vida estable, un futuro seguro. Y lo tiré a la basura por una mujer que solo quería mi dinero y por un ego que necesitaba sentirse poderoso. ¿Esperas que sienta lástima por ti?, pregunté. No, solo quería que supieras que tenías razón. Sobre todo, sobre Valeria, sobre el dinero, sobre quién era yo realmente. Me has visto en las noticias, ¿verdad? Lo que estás haciendo, esas conferencias, ese movimiento que empezaste. Es increíble, eres increíble. Y yo fui demasiado estúpido para verlo cuando te tenía a mi lado. No puedo decir que no merecías lo que te pasó, dije honestamente, porque sí lo merecías, pero tampoco me alegra ver tu sufrimiento. Solo me hace sentir vacía. Lo sé, dijo. No espero tu perdón, no lo merezco. Solo quería decirte que lo siento, de verdad lo siento. Y que me alegra que estés bien, que más que bien estés floreciendo. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Alguna vez fuimos felices? ¿O siempre fue una mentira? Pensé en su pregunta. Fuimos felices, respondí finalmente. Al principio, cuando todo era nuevo, cuando todavía nos veíamos como iguales, pero en algún momento dejaste de verme. Dejé de ser una persona para ti y me convertí en un accesorio. Y ahí se acabó la felicidad. Asintió lentamente. Adiós entonces. Adiós, Rodrigo. Cerré la puerta y me quedé ahí parada un largo rato. No sentí tristeza, no sentí rabia, solo sentí alivio. Alivio de que ese capítulo de mi vida había terminado definitivamente. En octubre lancé oficialmente mi empresa de asesoría financiera para mujeres. Leonor Inversiones la llamé, en honor a mi tía que me había dado no solo dinero, sino la oportunidad de descubrir quién era yo realmente.
La empresa ofrecía servicios de asesoría personalizada, talleres de educación financiera y un programa especial para mujeres en proceso de divorcio que necesitaban entender y proteger sus activos. La respuesta fue abrumadora. En el primer mes tuvimos más de 300 clientas, mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, todas con el mismo deseo: entender el dinero, controlarlo, usarlo para construir una vida mejor. Contraté a un equipo de asesoras financieras, todas mujeres, todas con historias similares a la mía. Había una arquitecta que había perdido todo en un divorcio terrible y había tenido que reconstruir su vida desde cero. Había una doctora que había descubierto que su esposo tenía una segunda familia y otra casa que él mantenía con el dinero de ambos. Había una abogada que había sido víctima de violencia económica durante años. Todas ellas tenían experiencia real, dolor real y el deseo genuino de ayudar a otras mujeres a evitar lo que ellas habían sufrido. La oficina de Leonor Inversiones se convirtió en un espacio seguro. No era solo un lugar donde se hablaba de dinero, era un lugar donde se hablaba de poder, de dignidad, de autovaloración. Muchas clientas llegaban sin siquiera saber cuánto ganaban sus esposos. Llegaban sin conocer las deudas familiares, sin acceso a las cuentas bancarias, sin idea de qué propiedades tenían a su nombre. Las ayudábamos a descubrirlo todo, a poner orden en su vida financiera, a tomar control. No todas nuestras clientas estaban en situaciones de abuso o infidelidad. Muchas simplemente querían aprender a invertir, a ahorrar de manera inteligente, a planificar su futuro. Pero incluso para ellas, el mensaje era el mismo: tu independencia financiera es tu libertad. En diciembre, un año exacto después de ese día en el banco, organicé una cena especial. Invité al señor Maldonado, el gerente del banco que había presenciado todo. Invité a Ana María, mi abogada. Invité a las mujeres de mi equipo en Leonor Inversiones. Invité a algunas de las clientas que habían transformado sus vidas completamente. Levantamos nuestras copas en un brindis. Por las segundas oportunidades, dije. Por descubrir nuestra fuerza cuando pensábamos que no la teníamos. Por construir imperios desde las cenizas de nuestras decepciones. Por usted, señora García, dijo el señor Maldonado. Por enseñarnos que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en levantarse con dignidad. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo el camino recorrido. Hace un año exacto estaba sentada en ese banco, fingiendo ser débil, esperando el momento perfecto para revelar mi fuerza. Ahora ya no tenía que fingir nada. Era fuerte, poderosa, independiente, no porque tuviera dinero, sino porque había aprendido a valorarme. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de una de nuestras nuevas clientas. Gracias a usted, descubrí que mi esposo tenía otra cuenta que yo desconocía. Confronté la situación y ahora estamos en terapia de pareja intentando reconstruir la confianza. No sé si funcionará, pero al menos ahora sé la verdad. Y saber la verdad siempre es mejor que vivir en la mentira. Sonreí. Ese era exactamente el punto. No se trataba de destruir matrimonios o de convertir a las mujeres en seres desconfiados. Se trataba de conocimiento, de transparencia, de equidad. Se trataba de que ninguna mujer tuviera que descubrir, como yo lo hice, que su esposo planeaba dejarla en la ruina. Llegué a casa y me serví una copa de vino. Me senté en el jardín, bajo las estrellas, y pensé en mi tía Leonor. Ella nunca tuvo una pareja, nunca se casó, construyó su imperio sola. Durante años pensé que había sido una vida solitaria, incluso triste. Ahora entendía que simplemente había elegido su propia compañía sobre comprometer su libertad, y no había nada de triste en eso. Gracias, tía, susurré al cielo, por darme más que dinero, por darme la oportunidad de descubrirme. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y juro que escuché su risa. O tal vez era mi propia risa, finalmente libre, finalmente mía. La historia de mi matrimonio había terminado, pero la historia de mi vida apenas comenzaba. Y esta vez, yo escribiría cada capítulo. Yo tomaría cada decisión. Yo construiría mi propio destino, no como la esposa de alguien, no como la traductora insignificante, no como la mujer que esperaba permiso para vivir, sino como yo misma, completa,
poderosa, libre. Y eso, descubrí, valía más que todos los millones del mundo. El año nuevo llegó con propuestas inesperadas. Leonor Inversiones había crecido tanto que necesitábamos una oficina más grande. El espacio que habíamos estado usando, un piso completo en un edificio del centro, ya no era suficiente para el equipo que seguía expandiéndose. Teníamos ahora 12 asesoras financieras de tiempo completo, 4 asistentes administrativas, 2 abogadas especializadas en derecho familiar y una psicóloga que ofrecía apoyo emocional a nuestras clientas que pasaban por procesos de divorcio difíciles. Encontré el edificio perfecto en febrero. Era una construcción antigua en la colonia Roma, de 3 pisos, con techos altos y ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural. Había sido una casa señorial en los años 40, luego una escuela de arte, y finalmente había quedado abandonada durante años. Lo compré por un precio excelente y contraté a un arquitecto especializado en renovaciones para transformarlo en el espacio que había imaginado. «Quiero que se sienta como un hogar», le expliqué al arquitecto, un hombre joven llamado Sebastián que había trabajado en varios proyectos de espacios comunitarios. «No quiero que parezca un banco frío o una oficina corporativa. Las mujeres que vienen aquí están pasando por momentos difíciles. Necesitan sentirse seguras, acogidas». Sebastián entendió perfectamente. Diseñó espacios abiertos con muebles cómodos, colores cálidos en las paredes, plantas por todas partes. Cada oficina de asesoría tenía ventanas grandes y puertas que podían cerrarse para privacidad, pero que no hacían sentir a las clientas atrapadas. Había una sala de espera que parecía más una sala de estar, con sofás mullidos, una biblioteca con libros sobre finanzas y empoderamiento femenino, y una pequeña cafetería donde ofrecíamos café y té gratis. La renovación tomó 3 meses. Durante ese tiempo, seguimos operando desde el espacio anterior, pero yo visitaba la obra casi todos los días. Ver cómo ese edificio abandonado se transformaba en algo hermoso y útil me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado. Era como una metáfora de mi propia transformación. Lo que había estado roto y olvidado podía convertirse en algo poderoso y significativo. En mayo, inauguramos oficialmente las nuevas oficinas de Leonor Inversiones. Invitamos a todas nuestras clientas, a socias del sector financiero, a periodistas que habían seguido la historia de la empresa. Más de 200 personas llenaron el edificio. Había música en vivo, un catering delicioso y un ambiente de celebración que me hizo darme cuenta de cuánto habíamos logrado en solo un año. Durante el evento, una periodista de una revista económica importante me pidió una entrevista. La habíamos programado para la semana siguiente, pero ella insistió en hacerme al menos una pregunta ahí mismo. «Señora García», me dijo con una grabadora en la mano, «su historia se ha vuelto casi legendaria. La esposa traicionada que resultó ser millonaria. Pero me pregunto, ¿alguna vez deseó haberse enterado antes del engaño? ¿Alguna vez pensó que si lo hubiera descubierto más temprano, tal vez habrían podido salvar el matrimonio?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso antes. Pensé en mi respuesta cuidadosamente. «No», dije finalmente, «porque si lo hubiera descubierto antes, probablemente habría intentado salvarlo. Habría ido a terapia de pareja, habría perdonado, habría tratado de entender qué había hecho mal para que él buscara a otra mujer. Y en ese proceso, nunca habría descubierto mi propia fuerza, nunca habría construido esto». Señalé alrededor, al edificio lleno de mujeres riéndose, conversando, apoyándose mutuamente. A veces las traiciones más dolorosas nos llevan a los destinos más extraordinarios. La entrevista completa se publicó 2 semanas después. La portada de la revista mostraba una foto mía en las nuevas oficinas, con el titular «Del engaño al empoderamiento, cómo una mujer convirtió su peor día en su mejor decisión». El artículo era largo y detallado. Contaba mi historia completa, pero también hablaba sobre Leonor Inversiones, sobre nuestro impacto social, sobre las cientos de mujeres que habíamos ayudado. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Nuestro sitio web recibió más de 50,000 visitas el día que salió la revista. El teléfono no paraba de sonar. Mujeres de todo el país querían nuestros servicios. Tuvimos que crear una lista de espera. Contraté a más personal.
Abrimos horarios nocturnos para atender a las mujeres que trabajaban durante el día y solo podían venir después de las 6 de la tarde. Pero con el crecimiento también llegaron los ataques. Comenzaron a circular artículos en blogs y foros acusándome de ser una destructora de hogares, de enseñarle a las mujeres a desconfiar de sus esposos, de promover el divorcio y la destrucción de la familia tradicional. Algunos de los comentarios eran increíblemente crueles. Me llamaban bruja, víbora, feminista radical. Decían que era una mujer amargada, que quería que todas las demás fueran tan miserables como yo. Al principio, los comentarios me afectaron. Leía cada uno y sentía cómo me carcomían por dentro. Ana María me aconsejó que dejara de leerlos. No puedes controlar lo que la gente piensa de ti, me dijo. Especialmente la gente que se siente amenazada por lo que representas. Los hombres que maltratan financieramente a sus esposas, las mujeres que se benefician del status quo, todos ellos van a atacarte. Pero por cada persona que te critica, hay 10 mujeres cuyas vidas has cambiado para mejor. Tenía razón. Empecé a enfocarme en las historias de éxito en lugar de en los ataques, como la de Mariana, una mujer de 45 años que había estado casada durante 20 años con un hombre que controlaba cada centavo que entraba a la casa. Ella trabajaba como maestra, pero su salario iba directo a una cuenta que solo su esposo podía manejar. Cuando vino a nosotras, no sabía ni siquiera cuánto ganaba al mes. Le ayudamos a abrir su propia cuenta bancaria, a redirigir su salario ahí, a entender sus derechos legales. 6 meses después, había dejado a su esposo y había comprado su propio departamento pequeño pero acogedor. Por primera vez en mi vida adulta, me dijo con lágrimas en los ojos, compré algo sin tener que pedir permiso. Fui a una tienda y me compré un vestido porque me gustó, no porque estuviera en oferta o porque mi esposo aprobara el color. Parece algo tan pequeño, pero para mí fue revolucionario. O como la de Daniela, una joven de 28 años que estaba a punto de casarse con su novio de 5 años. Vino a nosotras porque su madre, que era nuestra clienta, le insistió en que asistiera a uno de nuestros talleres sobre finanzas en pareja antes de la boda. En el taller, Daniela descubrió que su novio tenía deudas de tarjetas de crédito por más de 400,000 pesos que le había ocultado. Las había acumulado apostando en línea. Cuando ella lo confrontó, él minimizó el problema y le dijo que no era asunto suyo, porque todavía no estaban casados. Daniela canceló la boda. Un año después volvió a visitarme, ahora con un novio nuevo que había conocido en un grupo de senderismo. Me mostró orgullosa cómo habían abierto una cuenta conjunta juntos, pero ambos mantenían también sus cuentas individuales. Revisaban juntos sus finanzas cada mes, tomaban decisiones juntos sobre gastos grandes, pero ambos tenían autonomía sobre su propio dinero. Su taller me salvó de cometer el peor error de mi vida, me dijo. Pero más que eso, me enseñó que el amor verdadero no requiere ceguera financiera. Estas historias me recordaban por qué había empezado todo esto. No se trataba de destruir matrimonios o de enseñar desconfianza. Se trataba de educación, de equilibrio, de respeto mutuo. Se trataba de que ninguna mujer tuviera que escoger entre amor y seguridad financiera, porque ambas cosas podían y debían coexistir. En agosto, recibí una invitación para dar una charla TED. Era un honor enorme y también aterrorizador. Las charlas TED llegaban a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué podría decir yo que fuera lo suficientemente importante, lo suficientemente universal, lo suficientemente poderoso? Pasé semanas preparando la charla. La escribí, la reescribí, la practiqué frente al espejo, frente a mi equipo, frente a Ana María. Quería que cada palabra contara. Finalmente, en noviembre, 2 años después de aquel día en el banco, subí al escenario rojo característico de TED y conté mi historia al mundo. Hablé sobre el amor y la traición, sobre el poder y la vulnerabilidad, sobre el dinero y la dignidad, pero sobre todo, hablé sobre la importancia de conocer nuestro propio valor. Durante años, dije al público, me definí por mi relación con mi esposo. Era la señora García, la esposa de Rodrigo. Cuando él me miraba, yo sentía que valía algo. Cuando dejó de mirarme, sentí que dejaba de existir. Pero el dinero que heredé de mi tía, y especialmente lo que hice con ese dinero,
Me enseñó algo fundamental. Mi valor nunca dependió de la mirada de otra persona. Siempre estuvo ahí, dentro de mí, esperando ser descubierto. Continué. La independencia financiera no se trata solo de tener una cuenta bancaria abultada. Se trata de tener opciones, de poder dormir tranquila sabiendo que si algo sale mal, si alguien te traiciona, si la vida da un giro inesperado, tú puedes sobrevivir. Más que sobrevivir, puedes prosperar. Y esa certeza, esa seguridad, te cambia completamente. Te permite amar desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Te permite quedarte en una relación porque la eliges, no porque no tienes alternativa. Terminé mi charla con un llamado a la acción. A todas las mujeres que me escuchan, edúquense financieramente. No importa si están felizmente casadas, si son solteras, si están divorciadas. Aprendan sobre inversiones, sobre ahorros, sobre cómo funciona el dinero. Y a todos los hombres que me escuchan, sus parejas no son sus dependientes, son sus iguales. La transparencia financiera en una relación no es desconfianza, es respeto. Si realmente aman a alguien, querrán que esa persona sea fuerte, independiente, capaz, porque el amor verdadero no necesita dependencia para sobrevivir. El aplauso fue ensordecedor. Bajé del escenario temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La organizadora del evento me abrazó. «Eso fue increíble», me dijo. «Has tocado algo muy profundo. Mira», señaló hacia el público. Muchas mujeres estaban llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de validación, de esperanza. El video de mi charla TED se subió a internet 2 semanas después. En el primer día tuvo 100,000 vistas. En la primera semana, 1 millón. En el primer mes, 5 millones. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Mujeres de todo el mundo compartían sus propias historias de despertar financiero, de tomar control, de descubrir su fuerza. Pero también había comentarios de hombres, algunos defensivos, negando que el problema existiera, otros reflexivos, admitiendo que nunca habían pensado en la desigualdad financiera en sus propias relaciones. Y algunos, los que más me conmovieron, agradeciendo por abrir sus ojos a una realidad que habían ignorado. Con la viralidad de la charla TED llegaron más oportunidades. Editoriales de 3 países diferentes me contactaron para ofrecerme contratos para escribir un libro. Productoras de televisión querían hacer un documental sobre Leonor Inversiones. Universidades me invitaban a dar clases magistrales sobre emprendimiento femenino y educación financiera. Era abrumador, pero también emocionante. Contraté a una gerente de proyectos especiales, una mujer brillante llamada Patricia, que había sido ejecutiva en una empresa multinacional antes de renunciar para dedicarse a proyectos con impacto social. Ella me ayudó a filtrar las oportunidades, a priorizar las que realmente se alineaban con nuestra misión, a rechazar cortésmente las que solo buscaban capitalizar en mi historia sin aportar valor real. Decidimos hacer el libro. Lo escribiría con la ayuda de una escritora fantasma profesional, pero sería mi voz, mi historia, mis lecciones. Pasamos meses trabajando en ello. No quería que fuera solo un memoir de víctima convertida en victoriosa. Quería que fuera una guía práctica, con consejos concretos sobre finanzas, con ejercicios para identificar desigualdades económicas en las relaciones, con recursos para mujeres que necesitaban ayuda. El proceso de escribir el libro fue catártico. Tuve que revivir momentos dolorosos, examinar decisiones que había tomado, entender patrones de comportamiento que había ignorado durante años. Hubo sesiones de escritura donde lloré tanto que tuvimos que parar. Hubo otras donde reí al recordar mi ingenuidad o la ironía de ciertas situaciones. Pero al final, cuando terminamos el manuscrito, sentí que había cerrado un círculo. La historia estaba completa. Las lecciones estaban claras. El mensaje estaba listo para compartirse con el mundo. El libro se publicó en marzo del siguiente año, 3 años después de mi divorcio. Se tituló Cuenta conmigo, una guía de independencia financiera y emocional. La portada era simple pero poderosa. Una mujer de espaldas mirando hacia el horizonte, con una ciudad iluminada a sus pies. Era una imagen de posibilidad, de futuro, de poder. La gira de promoción del libro fue intensa.
Visité 20 ciudades en 3 meses. En cada ciudad había eventos llenos de mujeres ansiosas por escuchar, por aprender, por conectar. Firmaba libros durante horas después de cada evento, escuchando historias, dando abrazos, ofreciendo palabras de aliento. Era agotador, pero también profundamente satisfactorio. En una de esas ciudades, Guadalajara, la ciudad donde mi tía Leonor había construido su imperio de bienes raíces, algo especial sucedió. Después del evento, una mujer mayor se acercó a mí. Tenía que tener más de 70 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño elegante, vestida con un traje sastre impecable. «Usted no me conoce», me dijo, «pero yo conocí muy bien a su tía Leonor». Se presentó como Guadalupe, una de las primeras inquilinas de mi tía. Leonor me rentó un departamento cuando yo estaba huyendo de un matrimonio abusivo hace 40 años. No tenía dinero, no tenía trabajo estable, tenía 3 hijos pequeños. Cualquier otro casero me habría rechazado. Pero Leonor vio algo en mí. Me rentó el departamento con un precio reducido los primeros 6 meses, hasta que yo pudiera conseguir un trabajo mejor. Me trató con dignidad cuando el resto del mundo me había desechado. Guadalupe continuó. Con el tiempo me volví gerente de una tienda de ropa y pude pagar la renta completa. Leonor y yo nos hicimos amigas. Ella me contó que nunca se había casado porque había visto a demasiadas mujeres perder su identidad en el matrimonio. Pero nunca fue amargada al respecto. Simplemente había elegido un camino diferente. Y con su dinero ayudó a docenas de mujeres como yo. Siempre decía, el dinero sin propósito es solo papel. El dinero con propósito puede cambiar vidas. Me entregó un sobre. Cuando me enteré de que usted estaba continuando el legado de Leonor, supe que tenía que darle esto. Son cartas que ella me escribió a lo largo de los años. Pensé que tal vez le gustaría leerlas, conocer mejor a la mujer que hizo posible todo lo que usted está haciendo ahora. Esa noche, en mi habitación de hotel, leí las cartas. Eran hermosas. Mi tía escribía con una caligrafía elegante sobre sus reflexiones sobre el dinero, sobre el poder, sobre la independencia. En una carta de 1985, escribió: «El dinero no es malo ni bueno. Es simplemente una herramienta. Como un martillo, puede usarse para construir o para destruir. Yo he elegido construir. He construido un refugio para mujeres que necesitan un lugar seguro donde empezar de nuevo. Y espero que cuando yo ya no esté, alguien continúe construyendo». Lloré leyendo esas palabras. Mi tía había muerto sin saber que yo continuaría exactamente esa misión, pero de alguna manera, a través de su herencia, a través de su ejemplo silencioso, me había pasado el martillo. Y yo estaba construyendo, tal como ella había esperado. Al día siguiente llamé a mi equipo en la Ciudad de México. «Quiero que empecemos un nuevo programa», les dije. «Se llamará el Fondo Leonor. Será para mujeres que están saliendo de situaciones de abuso o que están pasando por divorcios difíciles y necesitan apoyo financiero inmediato. Les daremos préstamos sin intereses para que puedan conseguir un lugar donde vivir, para que puedan pagar abogados, para que puedan empezar de nuevo. No será caridad. Será una mano extendida, como la que mi tía le extendió a Guadalupe hace 40 años. Patricia, mi gerente de proyectos, amaba la idea. «Podemos financiarlo con un porcentaje de las ganancias de Leonor Inversiones», sugirió. «Y también podemos buscar donaciones de otras empresas que quieran apoyar la causa». Y así, el Fondo Leonor nació. En su primer año, ayudamos a 50 mujeres. Algunas necesitaban solo 2 o 3 meses de apoyo para ponerse de pie. Otras necesitaban más tiempo, más recursos. Pero todas, absolutamente todas, nos pagaron de vuelta eventualmente. No porque se los exigiéramos, sino porque querían hacerlo. Querían contribuir al fondo para que otras mujeres pudieran recibir la misma ayuda que ellas habían recibido. Una de esas mujeres era Sofía, una ingeniera de 32 años que había dejado a su esposo después de descubrir que él había vaciado sus cuentas de ahorro conjuntas para pagar deudas de juego. Sofía había quedado sin nada, con 2 niños pequeños y sin familia cercana que pudiera ayudarla. El Fondo Leonor le dio un préstamo para el depósito de un departamento y 3 meses de renta mientras conseguía un trabajo. 2 años después,
Sofía había pagado completamente el préstamo y había donado una cantidad adicional al fondo. «Ustedes me salvaron la vida», me dijo cuando nos visitó para entregar su donación. Literalmente. No sé qué habría sido de mí y de mis hijos sin esta ayuda. Ahora quiero ayudar a salvar la vida de otra mujer. Historias como la de Sofía me recordaban constantemente por qué todo esto importaba. No era solo sobre el dinero, era sobre dignidad, sobre segundas oportunidades, sobre creer que una persona merece ayuda incluso cuando ha cometido errores, incluso cuando ha confiado en la persona equivocada, incluso cuando su vida se ha desmoronado. El tercer aniversario de mi divorcio llegó en diciembre. Organicé una celebración pequeña en mi casa con mi equipo cercano. Brindamos con champán, comimos pastel, recordamos todo lo que habíamos logrado en 3 años. Leonor Inversiones ahora tenía oficinas en 3 ciudades diferentes. Nuestro equipo había crecido a más de 30 personas. Habíamos ayudado a más de 2,000 mujeres. El Fondo Leonor había apoyado a 200. Mi libro se había vendido en más de 100,000 copias. La charla TED tenía ahora 10 millones de vistas. Pero más allá de los números, lo que más me enorgullecía era saber que habíamos cambiado vidas, que en algún lugar había una mujer durmiendo tranquila porque finalmente entendía sus finanzas, que en algún lugar había una pareja teniendo conversaciones honestas sobre dinero porque habían asistido a uno de nuestros talleres, que en algún lugar había una niña creciendo en un hogar donde su madre era financieramente independiente y le estaba enseñando desde pequeña el valor de esa independencia. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín como había hecho tantas veces antes. Las estrellas brillaban intensamente. El aire frío de diciembre me refrescaba el rostro. Pensé en Rodrigo, en dónde estaría ahora, en qué estaría haciendo. Había escuchado por terceros que había conseguido un trabajo nuevo, más modesto que el anterior, pero estable, que estaba asistiendo a terapia, que había aprendido algunas lecciones difíciles. No sentí satisfacción por su caída, pero tampoco lástima. Simplemente sentí nada. Él era parte de mi pasado, un capítulo cerrado, una lección aprendida. Pensé en Valeria, la última que supe vivía todavía en Oaxaca, trabajando en la tienda de su tío, construyendo una vida honesta. Esperaba que hubiera encontrado paz, pero sobre todo, pensé en mí, en la mujer que había sido 3 años atrás, sentada en ese banco, fingiendo debilidad mientras guardaba toda su fuerza para el momento perfecto. Y en la mujer que era ahora, que ya no necesitaba fingir nada porque su fuerza era evidente, innegable, transformadora. El viaje no había sido fácil. Había habido noches de llanto, momentos de duda, instantes donde me preguntaba si todo esto valía la pena. Pero mirando atrás, no cambiaría nada. Cada dolor había sido necesario. Cada lágrima había regado el terreno donde ahora florecía mi nueva vida, y el futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades infinitas, lleno de más mujeres que ayudar, más historias que cambiar, más vidas que tocar. Ya no era solo mi historia, era nuestra historia, la historia de todas las mujeres que habían descubierto que merecían más, que podían lograr más, que eran más. El 4º año después del divorcio trajo cambios que nunca había anticipado. Leonor Inversiones había alcanzado un punto donde ya no era solo una empresa, era un movimiento social reconocido internacionalmente. Las invitaciones para hablar en conferencias llegaban de Europa, Asia, Sudamérica. Universidades querían estudiar nuestro modelo de negocio como caso de éxito en emprendimiento social. Organizaciones no gubernamentales nos buscaban para colaborar en programas de educación financiera para mujeres en comunidades vulnerables. Pero con el crecimiento también llegó la necesidad de tomar decisiones difíciles. No podía estar en todas partes al mismo tiempo. No podía dar todas las conferencias, atender todas las entrevistas, supervisar personalmente cada nuevo programa que queríamos implementar. Necesitaba delegar, confiar en otras personas, soltar el control. Y eso, descubrí, era aterrorizador. Había construido todo esto desde cero. Cada decisión, cada programa, cada palabra en nuestro sitio web había pasado por mí. Leonor. Inversiones era mi bebé, mi creación, la manifestación física de mi transformación.
¿Cómo podía entregarle parte de ese control a alguien más? Patricia, mi gerente de proyectos, se dio cuenta de mi lucha. Una tarde de marzo, me encontró en mi oficina a las 10 de la noche, revisando por quinta vez el presupuesto para el siguiente trimestre. «Necesitas un director ejecutivo», me dijo sin preámbulos. «Yo soy la directora ejecutiva», respondí sin levantar la vista de los papeles. «No, tú eres la fundadora, la visionaria, el corazón de esta empresa. Pero necesitas a alguien que maneje las operaciones diarias, que tome decisiones administrativas, que te libere para que puedas enfocarte en lo que realmente importa, la visión, el mensaje, el impacto». Sabía que tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que ya no podía hacerlo todo sola. Y después de años de tener que hacerlo todo sola, eso era difícil de aceptar. Pasamos los siguientes 3 meses buscando a la persona correcta. Entrevistamos a docenas de candidatos. Algunos tenían credenciales impresionantes, pero no entendían nuestra misión. Otros entendían la misión, pero no tenían la experiencia necesaria para manejar una empresa de nuestro tamaño. Estaba empezando a pensar que nunca encontraríamos a la persona indicada. Y entonces llegó Elena Martínez a la entrevista. Elena tenía 48 años, había sido vicepresidenta de operaciones en una de las empresas financieras más grandes del país y había renunciado 6 meses atrás porque, según me dijo, estaba cansada de ayudar a los ricos a hacerse más ricos sin crear ningún impacto real. Había leído mi libro, había visto mi charla TED, había seguido el crecimiento de Leonor Inversiones con admiración. «Usted ha construido algo extraordinario», me dijo durante la entrevista. «Pero está en un punto crítico. Puede quedarse del tamaño que es ahora y seguir ayudando a las mismas 2,000 mujeres al año, o puede escalar y ayudar a 20,000, a 200,000. Pero para escalar necesita estructura, sistemas, procesos. Y necesita alguien que maneje todo eso para que usted pueda seguir siendo la voz, el rostro, la inspiración del movimiento». Le ofrecí el trabajo al día siguiente. Elena aceptó con una condición: que yo confiara en ella completamente, que la dejara tomar decisiones sin microgestión constante. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque me aterraba. Los primeros meses con Elena fueron un ajuste. Me costaba trabajo no involucrarme en cada decisión pequeña. Ella lo notaba y con paciencia me recordaba: «Yo manejo esto, tú ve a cambiar el mundo». Gradualmente aprendí a soltar. Aprendí que delegar no era perder control, era ganar libertad. Con Elena manejando las operaciones, yo pude enfocarme en expandir nuestro impacto. Acepté una invitación para hablar en las Naciones Unidas sobre empoderamiento económico femenino. Fue surreal estar en ese escenario, dirigiéndome a representantes de países de todo el mundo, hablando sobre algo que había comenzado como mi historia personal de traición y recuperación. «La violencia económica es una de las formas más invisibles de abuso», les dije a los delegados. «No deja moretones que se puedan fotografiar. No deja cicatrices que se puedan mostrar como evidencia. Pero destruye vidas tan efectivamente como cualquier otro tipo de violencia. Una mujer que no tiene acceso a recursos financieros, que no entiende las finanzas familiares, que depende completamente de su pareja para sobrevivir, está atrapada. Y cuando está atrapada, tolera abusos que de otra forma no toleraría. Se queda en relaciones tóxicas porque no ve salida. La independencia financiera no es un lujo, es una necesidad básica para la seguridad y dignidad de las mujeres». La respuesta fue notable. Varios países expresaron interés en implementar programas similares a Leonor Inversiones en sus territorios. Una organización internacional nos ofreció financiamiento para expandir nuestro modelo a países de Centroamérica. Era más grande de lo que jamás había soñado. Pero con ese crecimiento también llegaron desafíos nuevos. Mantener la integridad de nuestra misión mientras escalábamos era complicado. Teníamos que asegurarnos de que cada oficina nueva, cada asesora nueva, cada programa nuevo mantuviera los mismos valores que habíamos establecido desde el principio. No queríamos convertirnos en una corporación fría que solo se preocupara por números y ganancias. Elena propuso algo brillante: un programa de certificación intensivo para todas nuestras asesoras. No era suficiente que tuvieran credenciales financieras, también necesitaban entender trauma, violencia doméstica,
Psicología básica. Nuestras clientas no solo necesitaban consejos sobre inversiones, necesitaban ser escuchadas, validadas, apoyadas emocionalmente mientras tomaban decisiones financieras difíciles. Creamos el primer Instituto Leonor de Asesoría Financiera con enfoque de género. Era un programa de 6 meses donde capacitábamos a asesoras financieras de todo el país en nuestros métodos y filosofía. La primera generación tuvo 30 estudiantes. Para la tercera generación, teníamos una lista de espera de más de 200 candidatas. Una de esas estudiantes era Claudia, una mujer de 35 años que había sido víctima de violencia económica durante 10 años. Su historia era particularmente desgarradora. Su exesposo era contador, experto en manipular números y documentos. Durante su matrimonio, él había acumulado deudas enormes a nombre de Claudia sin que ella lo supiera. Cuando finalmente se divorciaron, Claudia descubrió que debía más de 2 millones de pesos. Su crédito estaba destruido. Ningún banco quería trabajar con ella. Le tomó 5 años limpiar su historial crediticio y recuperar su estabilidad financiera. «Quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé», me dijo Claudia cuando vino a la entrevista para el instituto. «Quiero poder identificar las señales de alerta temprano. Quiero poder enseñarle a las mujeres a protegerse antes de que sea demasiado tarde». Claudia se convirtió en una de nuestras mejores asesoras. Tenía una empatía genuina que solo viene de haber vivido el dolor, y tenía el conocimiento técnico para ayudar a sus clientas a desenredar situaciones financieras complicadas. La contratamos de tiempo completo después de su graduación, y eventualmente se convirtió en directora de nuestro programa de recuperación de crédito. Mientras tanto, mi vida personal también estaba evolucionando. Durante 4 años me había enfocado exclusivamente en Leonor Inversiones. No había salido con nadie. No había considerado siquiera la posibilidad de una nueva relación. El dolor de la traición de Rodrigo todavía estaba demasiado fresco, demasiado presente. Además, estaba genuinamente feliz sola. Había descubierto que no necesitaba a alguien más para sentirme completa. Pero entonces conocí a Daniel. Era arquitecto, el hermano mayor de Sebastián, el arquitecto que había renovado nuestro edificio. Nos presentaron en la inauguración de un nuevo proyecto de Sebastián, un centro comunitario en una colonia popular. Daniel había colaborado en el diseño pro bono, y cuando lo conocí, estaba explicándole a un grupo de vecinos cómo habían incorporado sistemas de recolección de agua de lluvia y paneles solares para hacer el edificio sustentable. Había algo en la forma en que hablaba, con pasión pero sin arrogancia, con conocimiento pero sin condescendencia, que me llamó la atención. Después del evento, Sebastián nos presentó formalmente. «Daniel, ella es la famosa señora García de quien siempre te hablo». Señora García, mi hermano Daniel, quien desafortunadamente heredó toda la inteligencia de la familia. Daniel se rió. «No le creas. Sebastián es el genio creativo. Yo solo soy bueno con los números y las ecuaciones estructurales». Conversamos durante horas esa noche. Me contó sobre su trabajo en proyectos de vivienda accesible, su pasión por la arquitectura sustentable, su divorcio 5 años atrás, que lo había dejado cuestionando todo lo que creía saber sobre las relaciones. Yo le conté sobre Leonor Inversiones, sobre mi misión, sobre cómo había llegado a este punto de mi vida. «Leí tu libro», me confesó. «Cuando Sebastián me dijo que te conocía, compré tu libro y lo leí en 2 días. Es poderoso y honesto y necesario». No empezamos a salir inmediatamente. Ambos éramos cautelosos, ambos habíamos sido lastimados, ambos habíamos aprendido que el amor romántico no era la solución a todos los problemas. Pero nos hicimos amigos. Tomábamos café ocasionalmente. Asistíamos a eventos juntos como amigos. Conversábamos sobre nuestros proyectos y aspiraciones. Fue un proceso lento, orgánico, sin presión. Y tal vez por eso funcionó. 6 meses después de conocernos, Daniel me invitó a cenar a su casa. Cocinó personalmente, algo que resultó ser su pasión secreta. Durante la cena me dijo: «No quiero presionarte ni hacer esto incómodo, pero creo que deberías saber que me gustas. Mucho. Y si tú sientes algo similar, me encantaría explorar la posibilidad de ser más que amigos. Pero si no, también está bien.
Valoro nuestra amistad demasiado como para arruinarla con expectativas no correspondidas. Su honestidad me desarmó completamente. A mí también me gustas, admití, pero te voy a ser sincera. Tengo miedo, mucho miedo. Mi último matrimonio me destrozó y me tomó años reconstruirme. No sé si estoy lista para volver a confiar en alguien de esa forma. Entiendo perfectamente, respondió Daniel. Mi divorcio también me dejó cicatrices, pero he aprendido que el miedo es natural. La clave es no dejar que el miedo te paralice. No tiene que ser todo o nada. Podemos tomarlo con calma, ir descubriendo juntos qué es esto, sin prisas, sin presiones. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nuestra relación se desarrolló lentamente, cuidadosamente. Daniel respetaba mi independencia, mi tiempo, mi espacio. Nunca intentó cambiarme o controlarme. Celebraba mis éxitos sin sentirse amenazado por ellos. Y cuando tenía dudas o miedos, era lo suficientemente seguro de sí mismo como para hablar de ellos abiertamente. Lo que más apreciaba de Daniel era su transparencia financiera. Desde el principio de nuestra relación, fue completamente abierto sobre su situación económica. Me mostró sus cuentas bancarias, sus inversiones, sus deudas, que eran mínimas. No porque yo se lo pidiera, sino porque entendía, después de leer mi libro, cuán importante era esa transparencia para mí. No quiero que nunca te preguntes qué estoy haciendo con mi dinero, me dijo. No quiero que nunca sientas que te oculto algo. Así que aquí está todo. Las tarjetas de crédito están al corriente, tengo ahorros decentes, invierto en un fondo de retiro y gasto demasiado en libros y café gourmet. Esa soy yo, financieramente hablando. Me reí, pero también me conmovió profundamente. Este nivel de apertura, de vulnerabilidad, era exactamente lo que había faltado en mi matrimonio con Rodrigo. Un año después de empezar a salir, Daniel me propuso algo inusual. Quiero que vayamos a terapia de pareja, me dijo. ¿Terapia? ¿Tenemos problemas?, pregunté sorprendida. No, no tenemos problemas, pero he aprendido que esperar a tener problemas para ir a terapia es como esperar a tener un infarto para empezar a hacer ejercicio. Creo que la terapia preventiva, donde aprendemos a comunicarnos mejor, donde identificamos patrones antes de que se conviertan en problemas, podría hacer nuestra relación mucho más fuerte. Era una idea tan madura, tan reflexiva, que acepté inmediatamente. Fuimos a terapia de pareja cada 2 semanas durante un año. Aprendimos a pelear de forma constructiva, a expresar necesidades sin acusaciones, a escuchar sin ponernos defensivos. Aprendimos nuestros lenguajes de amor, nuestros puntos ciegos emocionales, nuestras heridas de relaciones pasadas que podían sabotear la presente si no las trabajábamos conscientemente. La terapia nos acercó de una forma que no había experimentado en ninguna relación anterior. Nos conocíamos a un nivel profundo, auténtico, sin máscaras, y esa intimidad emocional era más valiosa que cualquier intimidad física. Mientras mi vida personal florecía, Leonor Inversiones continuaba expandiéndose. Abrimos oficinas en 5 países de Latinoamérica. Nuestro libro se tradujo a 15 idiomas. El Fondo Leonor había ayudado a más de 1000 mujeres. Y lo más gratificante, empezábamos a ver cambios sistémicos. Varias empresas grandes adoptaron nuestros talleres de equidad financiera como parte obligatoria de su capacitación para empleados. Universidades incorporaron conceptos de nuestro programa en sus currículos de finanzas personales. El gobierno de 3 estados implementó versiones de nuestro modelo en programas de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. No era solo mi historia ya, era un movimiento, era un cambio cultural, era miles de mujeres despertando a su propio poder y enseñándoles a sus hijas que nunca, nunca dependieran completamente de otra persona para su seguridad financiera. En el 5º aniversario del Día del Banco, organicé un evento especial. Invité al señor Maldonado, quien ya se había retirado pero seguía siendo parte del consejo asesor del banco. Invité a Ana María, mi abogada y amiga. Invité a todo mi equipo en Leonor Inversiones, ahora más de 80 personas. Invité a Daniel. E invité a 20 de nuestras clientas más inspiradoras, mujeres que habían transformado sus vidas completamente con nuestra ayuda. El evento fue en el mismo edificio que habíamos renovado, en las oficinas de Leonor Inversiones. Decoramos todo el lugar con fotos de nuestro viaje. La primera oficina pequeña,
Los primeros talleres con 5 asistentes, la primera conferencia grande, la portada de la revista, el escenario de TED, las inauguraciones en otros países. Era una cronología visual de transformación, no solo mía, sino de todas las mujeres que habían sido parte de este viaje. Di un discurso corto. Hace 5 años, dije. Estaba sentada en un banco viendo cómo mi esposo vaciaba nuestra cuenta conjunta frente a mí. En ese momento, muchas personas habrían visto solo tragedia, solo traición, solo pérdida. Pero yo vi algo diferente. Vi una oportunidad de mostrarle al mundo quién era yo realmente. Una oportunidad de recuperar mi poder. Una oportunidad de usar mi dolor para crear algo significativo. Continué. Estos 5 años no han sido fáciles. Ha habido noches de duda, momentos de agotamiento, críticas dolorosas, desafíos que parecían imposibles de superar, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba por qué empecé esto. Recordaba a la mujer que era hace 5 años, pequeña y asustada, pero con un fuego interno que se negaba a apagarse. Y recordaba a todas las mujeres que confiaban en mí, que veían en mi historia un reflejo de sus propias luchas. Levanté mi copa. Este brindis es por todas nosotras, por las mujeres que se niegan a ser víctimas, por las mujeres que convierten su dolor en propósito, por las mujeres que construyen imperios sobre las ruinas de sus decepciones, por las mujeres que se levantan una y otra vez, sin importar cuántas veces las derriben. Somos fuertes, somos valiosas, somos imparables. El aplauso llenó el edificio. Vi lágrimas en muchos rostros, pero eran lágrimas de alegría, de orgullo, de reconocimiento. Ana María me abrazó fuertemente. «Mira todo lo que has logrado», me susurró. «Tu tía estaría tan orgullosa». Daniel me tomó de la mano. No dijo nada, pero su presencia sólida y amorosa a mi lado decía todo lo que necesitaba escuchar. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la oficina por un momento. Caminé por los pasillos, mirando las fotos en las paredes, leyendo los mensajes de agradecimiento que las clientas nos habían enviado a lo largo de los años. Este lugar, este espacio, representaba algo más grande que yo. Representaba la posibilidad de transformación. Representaba la prueba de que ninguna mujer está realmente atrapada, sin importar cuán desesperada parezca su situación. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de una de nuestras nuevas clientas, una mujer que había venido por primera vez la semana anterior. «Gracias por existir», decía el mensaje. «Hoy mi esposo me gritó por gastar dinero en un curso de finanzas. Me dijo que era una tontería, que yo no necesitaba entender de eso, pero en lugar de sentirme pequeña como siempre, me sentí fuerte, porque ahora sé que sí necesito entender. Necesito entender para protegerme, para proteger a mis hijos, para tener opciones. Su historia me salvó la vida incluso antes de que nos conociéramos personalmente». Sonreí leyendo ese mensaje. Eso era exactamente por qué seguía haciendo esto. Por cada mujer que encontraba su voz, por cada mujer que descubría su fuerza, por cada mujer que decidía que merecía más. Cerré la oficina y salí a la noche. Las calles estaban tranquilas. El aire fresco me llenaba los pulmones. Miré hacia arriba, hacia el cielo lleno de estrellas, y sentí una gratitud profunda. Gratitud por el dolor que me había transformado. Gratitud por la traición que me había liberado. Gratitud por el viaje que me había llevado de ser la esposa invisible de alguien a ser yo misma, completamente, sin disculpas, sin reservas. 5 años atrás había sido el peor día de mi vida. También había sido el primer día de mi verdadera vida. Y ahora, parada bajo esas estrellas, no cambiaría ni un solo momento de ese viaje, porque cada paso, cada lágrima, cada decisión difícil me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. A casa, a mí misma, a mi poder, a mi propósito. Y el viaje apenas comenzaba. El 6º año después de aquel día en el banco trajo consigo una madurez y una paz que nunca había imaginado posible. Ya no era solo una empresa, era una institución reconocida internacionalmente. Habíamos ayudado a más de 10,000 mujeres directamente y a través de nuestros programas educativos en línea habíamos alcanzado a millones más en todo el mundo hispanohablante.
Pero con todo ese éxito externo, lo que más valoraba era mi paz interior. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en los números de mi cuenta bancaria, ni en la cantidad de mujeres que ayudábamos, ni siquiera en el reconocimiento público. El verdadero poder estaba en conocerme a mí misma completamente, en aceptarme sin condiciones, en vivir de acuerdo con mis valores, sin disculparme por ello. Daniel y yo llevábamos 3 años juntos. Era una relación diferente a todo lo que había conocido. No había drama, no había juegos de poder, no había manipulación. Había respeto mutuo, comunicación honesta y un amor que se sentía como un refugio seguro en lugar de una prisión disfrazada de romance. Vivíamos juntos ahora, en la casa que yo había transformado después del divorcio, pero también manteníamos nuestras independencias financieras y emocionales. Era un equilibrio perfecto. Una mañana de abril, mientras tomábamos café en el jardín, Daniel me hizo una pregunta inesperada. ¿Has pensado alguna vez en qué pasó con Rodrigo? La pregunta me sorprendió. Hacía meses que no pensaba en él. La verdad, no mucho, admití. Supe hace tiempo que consiguió un trabajo estable. Creo que está bien, pero dejé de seguir su vida hace años. Ya no tiene espacio en mi mente. Es increíble, dijo Daniel. Cómo alguien que una vez fue el centro de tu mundo puede volverse tan irrelevante. No es que sea irrelevante, reflexioné. Es que sirvió su propósito en mi historia. Fue el catalizador que necesitaba para despertar. No lo odio, no le deseo mal. Simplemente ya no es parte de mi presente ni de mi futuro. Esa conversación me hizo pensar. Decidí que era tiempo de hacer algo que había estado postergando. Escribir una carta a Rodrigo. No para enviársela, sino para cerrar ese capítulo completamente, para mí misma. Esa noche me senté en mi escritorio y escribí: Rodrigo, nunca leerás esta carta, pero necesito escribirla. Necesito agradecerte. Sé que suena extraño agradecer a alguien que te traicionó, que planificó dejarte sin nada, que te humilló públicamente, pero la verdad es que tu traición fue el mejor regalo que pudiste darme. Me obligó a verme a mí misma de verdad. Me obligó a dejar de ser la mujer pequeña que había construido para complacerte. Me obligó a descubrir mi fuerza. Durante años fui tu sombra. Me definí por mi relación contigo. Y cuando esa relación se desmoronó, pensé que yo también me desmoronaría. Pero no lo hice. Descubrí que había una mujer completa, poderosa, capaz viviendo dentro de mí todo ese tiempo. Solo necesitaba una crisis lo suficientemente grande para obligarla a salir. Espero que hayas encontrado tu propio camino hacia la paz. Espero que hayas aprendido las lecciones que esa experiencia tenía para enseñarte. Espero que la próxima mujer que ames sea tratada con el respeto y la honestidad que todos merecemos. En cuanto a mí, estoy bien, más que bien. Soy feliz de una forma que nunca fui durante nuestro matrimonio, y esa felicidad no depende de nadie más que de mí misma. Eso es verdadera libertad. Adiós, Rodrigo. Gracias por ser el villano de mi historia, porque sin ti nunca me habría convertido en la heroína. Doblé la carta y la guardé en un sobre. No la envié. No la quemé en un ritual dramático. Simplemente la puse en una caja donde guardaba recuerdos de esa época de mi vida. Estaba ahí, pero ya no tenía poder sobre mí. En junio, recibí una invitación que me dejó sin palabras. La Universidad de Harvard quería que diera una serie de conferencias como profesora visitante en su programa de negocios. Querían que desarrollara un curso completo sobre emprendimiento social con enfoque de género. Era un honor extraordinario. Elena, mi directora ejecutiva, me animó a aceptar. Yo puedo manejar las operaciones aquí, me aseguró. Este es el tipo de oportunidad que expande nuestro impacto exponencialmente. Imagina a estudiantes de Harvard, futuros líderes empresariales, aprendiendo sobre la importancia del empoderamiento económico femenino. Acepté la invitación. Pasé el verano en Cambridge, Massachusetts, desarrollando el curso. Fue una experiencia transformadora. Los estudiantes eran brillantes, desafiantes, curiosos. Me hicieron preguntas difíciles que me obligaron a articular cosas que había aprendido intuitivamente. Me retaron a defender mis ideas, a proveer evidencia, a considerar perspectivas diferentes. Uno de mis estudiantes, un joven de 25 años llamado Marcus, me dijo después de una clase:
Profesor García, mi madre estuvo en un matrimonio donde no tenía acceso a las finanzas familiares. Cuando mi padre murió repentinamente, ella no sabía ni siquiera qué cuentas bancarias existían. Fue un desastre. Después de su clase de hoy, la llamé para decirle que la amo y que cuando yo me case, mi esposa y yo seremos socios financieros completos. Gracias por enseñarme esto. Esos momentos hacían que todo valiera la pena. No estaba solo cambiando la vida de mujeres, estaba cambiando la perspectiva de hombres jóvenes que serían los esposos y padres del futuro. Estaba plantando semillas de equidad que darían frutos en generaciones futuras. Cuando regresé a México en septiembre, traía conmigo no solo la satisfacción de haber cumplido con Harvard, sino también nuevas ideas para Leonor Inversiones. Quería crear un programa específicamente dirigido a parejas jóvenes, enseñándoles desde el principio de sus relaciones cómo manejar finanzas de forma equitativa. Prevención en lugar de remediación. Desarrollamos Amor y Dinero, un taller de fin de semana para parejas que querían construir relaciones financieramente saludables. No era terapia de pareja, era educación práctica. Cómo abrir cuentas conjuntas manteniendo también cuentas individuales. Cómo tomar decisiones financieras grandes juntos. Cómo hablar de dinero sin pelear. Cómo planificar para el futuro, respetando los sueños individuales de cada uno. El programa fue un éxito inmediato. Las parejas nos agradecían por darles herramientas que nadie más les había ofrecido. En nuestra cultura, me dijo una participante, nadie habla de dinero. Se considera de mala educación. Entonces, te casas sin saber cómo tu pareja maneja sus finanzas, qué deudas tiene, qué expectativas tiene sobre quién paga qué. Y después eso se convierte en la fuente principal de conflictos. Este taller nos dio permiso para hablar abiertamente sobre algo que necesitábamos discutir hace años. Mientras tanto, el Fondo Leonor continuaba creciendo. Ahora no solo ayudábamos a mujeres en proceso de divorcio, también apoyábamos a emprendedoras que necesitaban capital semilla para iniciar sus negocios, pero no tenían acceso a préstamos bancarios tradicionales. Habíamos financiado más de 500 pequeños negocios en 5 años. Panaderías, talleres de costura, estudios de diseño gráfico, servicios de catering, tiendas en línea. Cada negocio representaba a una mujer tomando control de su futuro económico. Una de esas emprendedoras era Isabel, una mujer de 52 años que había dejado un matrimonio abusivo después de 30 años. Había llegado a nosotras sin nada más que su talento para la repostería y un sueño de tener su propia panadería. Le dimos un préstamo sin intereses de 100,000 pesos. 2 años después, Panadería Isabel tenía 3 sucursales y empleaba a 15 mujeres, muchas de ellas también sobrevivientes de violencia doméstica. Usted no solo me dio dinero, me dijo Isabel cuando vino a pagar completamente su préstamo. Me dio algo más valioso. Creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Me vio como una empresaria capaz cuando todo el mundo, incluyéndome a mí, me veía solo como una víctima. Ese cambio de perspectiva lo cambió todo. Esas palabras me recordaron algo que mi terapeuta me había dicho años atrás, cuando estaba en lo más profundo de mi proceso de sanación después del divorcio. La forma en que te ves a ti misma determina la forma en que te tratan los demás. Si te ves como víctima, atraerás situaciones que refuercen esa victimización. Pero si te ves como poderosa, como capaz, como merecedora de respeto, eso es lo que atraerás. Había sido un proceso largo aprender a verme de esa forma. Pero ahora, 7 años después de aquel día en el banco, finalmente lo había logrado. Me veía como poderosa, como capaz, como merecedora de respeto, y eso transformaba cada interacción, cada decisión, cada aspecto de mi vida. En diciembre, el 7º aniversario de mi transformación, Daniel me sorprendió con una propuesta. No de matrimonio, porque ambos habíamos decidido que no necesitábamos un papel del gobierno para validar nuestro compromiso. Era algo diferente. He estado trabajando en un proyecto secreto, me dijo una noche mientras cenábamos. Sacó un sobre grande y lo puso sobre la mesa. Ábrelo. Dentro había planos arquitectónicos. Un edificio hermoso, moderno, sustentable, con espacios amplios y luminosos. ¿Qué es esto?, pregunté. Es el Centro Leonor, explicó Daniel con los ojos brillantes de emoción. Lo he estado diseñando durante meses.
Es un espacio que podría albergar no solo las oficinas de Leonor Inversiones, sino también un centro comunitario con biblioteca, espacios para talleres, una guardería para que las mujeres que vienen a las asesorías puedan traer a sus hijos, consultorios para servicios legales y psicológicos gratuitos, y en el último piso, un refugio temporal para mujeres que necesitan un lugar seguro donde quedarse mientras reorganizan sus vidas. Me quedé sin palabras. Era perfecto. Era exactamente lo que había soñado, pero nunca me había atrevido a articular. Daniel, esto es increíble. Pero, ¿cómo lo financiaríamos? Sonrió. Ya hablé con Elena. Ella hizo los números. Entre las ganancias de Leonor Inversiones, donaciones que podemos solicitar y mi propio trabajo pro bono en el diseño, es factible. Podríamos romper tierra el próximo año. Lloré. Lloré de felicidad, de gratitud, de la belleza pura de ese gesto. Daniel había usado su talento para crear algo que expandiría mi misión de formas que nunca había imaginado. No era solo un edificio, era un símbolo de lo que era posible cuando las personas unían sus talentos por una causa mayor que ellas mismas. El proyecto del Centro Leonor se convirtió en mi enfoque principal del siguiente año. Trabajé con Daniel en cada detalle del diseño. Queríamos que fuera un espacio que honrara a mi tía, que reflejara sus valores de dignidad y oportunidad para todas las mujeres. Queríamos que fuera hermoso, pero no intimidante, profesional, pero acogedor, un lugar donde cualquier mujer, sin importar su situación económica, se sintiera bienvenida y valorada. La construcción comenzó en marzo. Ver los cimientos del Centro Leonor siendo establecidos fue como ver mi propia transformación materializarse en concreto y acero. Cada viga que se levantaba, cada pared que se construía, era un testamento de cuán lejos había llegado. Mientras el centro se construía, seguí dando conferencias, escribiendo artículos, apareciendo en programas de televisión hablando sobre empoderamiento económico femenino. Mi segundo libro, Construyendo Imperios, una guía práctica para la independencia financiera, se publicó y se convirtió en bestseller inmediatamente. Este libro era menos personal, más práctico, lleno de consejos concretos sobre inversiones, ahorros, planificación de retiro y cómo navegar sistemas financieros que históricamente habían sido diseñados por y para hombres. Pero en medio de todo ese éxito, nunca perdí de vista lo que realmente importaba: las mujeres individuales cuyas vidas tocábamos. Como Teresa, una abuela de 68 años que vino a nuestras oficinas porque descubrió que su esposo había hipotecado la casa que habían pagado durante 40 años sin decirle nada. Estaban a punto de perder su hogar. La ayudamos a desenredar la situación legal, a negociar con el banco y eventualmente a refinanciar la hipoteca a su nombre solo, asegurándose de que nunca más alguien pudiera poner en riesgo su casa sin su conocimiento y consentimiento. O como Adriana, una mujer trans de 35 años que había sido rechazada por múltiples instituciones financieras debido a la transfobia sistémica. Nosotras la recibimos con los brazos abiertos. Le ayudamos a construir su crédito, a abrir su primer negocio, a navegar un mundo financiero que frecuentemente discriminaba contra personas como ella. 2 años después, Adriana tenía un negocio próspero de consultoría en tecnología y se había convertido en una de nuestras defensoras más vocales. Cada historia era única, pero todas compartían el mismo tema: mujeres descubriendo su poder, tomando control de sus vidas, negándose a ser definidas por las limitaciones que otros intentaban imponerles. En noviembre, 8 años después de aquel día que cambió mi vida, el Centro Leonor finalmente abrió sus puertas. La inauguración fue un evento masivo. Vinieron más de 1000 personas, clientas actuales y pasadas, miembros del equipo, donantes, funcionarios gubernamentales, periodistas y mujeres que simplemente habían seguido mi historia y querían ser parte de este momento histórico. Di un discurso de inauguración parada frente al edificio hermoso que Daniel había diseñado. Este centro, dije, representa más que solo un espacio físico. Representa la posibilidad de transformación. Representa la prueba de que ninguna mujer está sola en su lucha. Representa un compromiso, no solo mío, sino de toda una comunidad,
de nunca más permitir que las mujeres sean dejadas atrás, dejadas sin opciones, dejadas sin poder. Continué. Hace 8 años yo era una mujer sentada en un banco, viendo cómo mi esposo intentaba destruirme financieramente. En ese momento tenía 2 opciones: ser la víctima o ser la heroína de mi propia historia. Elegí ser la heroína. Y cada mujer que entra por estas puertas tiene esa misma elección. No podemos controlar lo que otros nos hacen. No podemos controlar las traiciones, los abusos, las injusticias, pero podemos controlar cómo respondemos. Podemos elegir levantarnos. Podemos elegir aprender. Podemos elegir crecer. Podemos elegir no solo sobrevivir, sino prosperar. Corté el listón inaugural y las puertas del Centro Leonor se abrieron por primera vez. La multitud entró, explorando cada espacio, cada sala, cada detalle cuidadosamente diseñado. Había una energía especial en el aire, una sensación de que algo importante estaba comenzando. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el centro por un momento. Caminé por los pasillos vacíos, imaginando todas las mujeres que pasarían por aquí en los años venideros. Imaginé las conversaciones que se tendrían, las lágrimas que se derramarían, las victorias que se celebrarían. Este lugar sería testigo de miles de transformaciones, así como yo había sido testigo de mi propia transformación. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Por un momento dudé en abrirlo, pero la curiosidad ganó. Hola, soy Rodrigo. Sé que no tienes ninguna razón para leer esto, pero quería que supieras que vi la inauguración del Centro Leonor en las noticias. Es increíble lo que has construido. Estoy orgulloso de ti, aunque sé que no tengo derecho a estarlo. Espero que seas feliz. Te lo mereces. Adiós. Leí el mensaje 2 veces. No sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo sentí nada. Rodrigo era parte de mi pasado, un capítulo cerrado. Borré el mensaje sin responder. No necesitaba su orgullo, ni su aprobación, ni su reconocimiento. Ya no necesitaba nada de él. Daniel llegó unos minutos después. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Sí, respondí, tomando su mano. Vamos a casa. Mientras manejábamos de regreso, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido estos 8 años. De esposa traicionada a empresaria exitosa. De mujer sin voz a líder de un movimiento. De sentirme pequeña e insignificante a saber, con certeza absoluta, que era poderosa más allá de cualquier medida externa de éxito. Pero lo más importante que había aprendido era esto. Mi poder nunca había dependido del dinero en mi cuenta bancaria. El dinero había sido el catalizador, la herramienta, el medio. Pero mi verdadero poder siempre había estado dentro de mí. Era la fuerza que me levantaba cada mañana. Era la voz que me decía que merecía más. Era la determinación que me empujaba hacia adelante incluso cuando todo parecía imposible. Esa fuerza había estado ahí todo el tiempo, incluso durante mi matrimonio con Rodrigo, incluso en los momentos más oscuros. Solo había necesitado una crisis lo suficientemente grande para recordármelo. Y ahora, esa misma fuerza la veía en los ojos de cada mujer que entraba por las puertas de Leonor Inversiones. A veces estaba dormida, enterrada bajo años de abuso o negligencia o mensajes sociales que le decían que no era suficiente, pero siempre estaba ahí. Y mi trabajo, nuestro trabajo como equipo, era ayudar a cada mujer a encontrar esa fuerza dentro de sí misma, porque al final del día no se trataba de dinero, se trataba de dignidad, se trataba de opciones. Se trataba de creer profundamente que cada mujer merece vivir una vida libre de miedo financiero, libre de dependencia forzada, libre de tener que elegir entre amor y seguridad. Esa noche, acostada en la cama junto a Daniel, pensé en todas las mujeres que vendrían después de mí, las hijas de nuestras clientas, que crecerían viendo a sus madres como mujeres fuertes e independientes, las nietas que nunca conocerían un mundo donde tener su propia cuenta bancaria fuera controversial. Las generaciones futuras que verían la independencia financiera femenina no como una excepción, sino como la norma. Ese era mi legado verdadero, no el dinero que había acumulado, no los premios que había ganado, no los edificios que llevaban el nombre de mi tía.
Mi legado era cada mujer que encontraba su voz, su fuerza, su poder. Mi legado era un mundo ligeramente más justo, ligeramente más equitativo, ligeramente más seguro para las mujeres. Y todo había comenzado con un día terrible en un banco, donde un hombre había pensado que me estaba destruyendo, sin saber que en realidad me estaba liberando. Cerré los ojos y sonreí. La cuenta 742 había sido más que solo números en una pantalla. Había sido mi boleto hacia la libertad, mi declaración de independencia, mi recordatorio silencioso de que siempre había sido más de lo que cualquiera había visto. Pero ahora, años después, entendía que la cuenta bancaria había sido solo el comienzo. El verdadero tesoro no estaba en el banco, estaba en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu inquebrantable. Estaba en cada mujer que había ayudado, en cada vida que había tocado, en cada semilla de cambio que había plantado. El dinero me había dado opciones, pero yo me había dado poder. Y esa era una lección que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Me dormí esa noche en paz completa, sabiendo que sin importar lo que el futuro trajera, yo estaría bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Mi valor nunca había dependido de lo que otros pensaran de mí, de cuánto dinero tenía o de quién estaba a mi lado. Mi valor era inherente, era inquebrantable, era mío, y nadie, nunca más, podría quitármelo.